El primer tópico a destacar son fuentes informativas en la radio, para tratar de hacer una bifurcación en cuanto respecta a una exposición en la Universidad Arturo Michelena. Realicé a un costado, en este caso mi izquierda, algunos apuntes que me ayudan a tener la guía de explicaciones que detallaré, que pormenorizaré en esta ponencia breve de 6-7 minutos. El primero de ellos, fuentes informativas en la radio, y es que tras lo visto en el capítulo de Newsroom, apenas el de la primera temporada, se puede observar la responsabilidad de cada persona, de cada individuo en una cadena, bien sea radial o televisiva. Si bien es cierto, en ese ejemplo se detallaba únicamente en el tema de la televisión, pasa algo similar con la radio, y es el contraste de las informaciones, no únicamente con gremios, no únicamente con organizaciones, sino con personas especialistas y que pueden otorgar declaraciones de primera mano. Por supuesto, hay tipos de fuentes, entre ellas, por acá lo tenemos, se cuentan propias, institucionales, espontáneas, confidenciales u anónimos, basándose también en lo mencionado por la docente María Alejandra Riego, que dicho sea de paso no he tenido la oportunidad de ver clase con ella. Fuentes propias, estas se basan en los corresponsables de cada cadena radial, y que su labor principalmente es extraer esas palabras para que el ancla de un supuesto hipotético noticiero las diga al aire en su emisión matutina, vespertina, o bien sea la hora donde se encuentre o donde salga al aire ese hipotético noticiero. Las institucionales no hay mucho que acotar, sino únicamente aquellos ámbitos de poder, aquellos gremios, aquellas instituciones, organizaciones, compañías, colectivos, mediante voceros que pueden otorgar también noticias, primicias de primera, valga la cacofonía, de primera mano, y que de esta forma enriquecer la parte noticiosa, porque una parte fundamental de la noticia es qué dicen los protagonistas del hecho y también los entes relacionados al mismo, además de el contraste que se quiere aludir al principio. Por ejemplo, un tema económico, lo prioritario es consultar con un economista, con una entrevista de opinión, pero esto se detallará más adelante. Y más si se está hablando de una reconversión monetaria, si la noticia abarca el Banco Central de Venezuela u otros gremios de esta índole. También están las fuentes confidenciales o anónimas, que como lo dice su mismo nombre, son aquellas que prefieren resguardar su integridad, que prefieren que su nombre no salga a la luz, y precisamente la mayoría de estos casos es porque la información es muy comprometedora, por lo cual pone en riesgo capaz su trabajo, su integridad, o incluso en un país tan corrupto como Venezuela, su propia vida acá en el país. Las fuentes espontáneas, estas quieren decir aquellos sectores de la sociedad golpeados con los sectores públicos, por poner un ejemplo que es bastante usual acá en Venezuela, pero hay que tener muchísimo cuidado porque muchas de estas personas, muchas de estas afectadas hablan en base a la impotencia, en base a la frustración de una situación, de un entorno en particular, por lo cual, si bien es cierto, es de suma importancia el saber colectivo, el sentimiento que genera cierta queja, cierta aflicción. Hay que tener cuidado porque, recordemos, no porque no ostente un trabajo de calidad, pero generalmente, tras ser víctimas de algo en singular, tienden a hablar en base a enojo y en base a frustración. Después hay otros tipos de fuentes, que hay otros tipos de fuentes, como es el caso de aproximación de las mismas, algunas que no mencionó María Alejandra Riego: ley de reserva obligada o ley de plagio, e información embargada. Esto es algo similar a lo que acoté a continuación. En aproximación de fuentes menciona que es cuando no se hacen públicas las fuentes, mientras que en información embargada sí me gustaría acotar que es algo distinto, pues se extrae, se fragmenta la información, pero no se publica, o al menos no se dice al aire de una vez, sino que espera a que todos los elementos estén recopilados de esa noticia madre, para luego sí aglomerar todo y mencionarlas en conjunto. Vamos ahora con el reportaje, el género periodístico más completo que existe en la carrera, y es que este aglomera distintos elementos de otras áreas, porque puede ser precisamente una noticia, puede tener una entrevistas de por medio, declaraciones, y de alguna u otra forma crónica. De hecho, un reportaje puede tener fácilmente 5 o 6 cuartillas, páginas, precisamente por lo detallado del mismo, y es que es el género madre del periodismo, y ni hablar también de lo que concierne al tema radiofónico. Ahora, cuando se hace un reportaje no se vincula de inmediato a lo próximo que
aconteció la noticia, sino que de a poco se van recopilando las estadísticas, datos fundamentales, para que cuando la noticia ya haya pasado, de alguna forma sintetizar todo, resumirlo de alguna forma bastante amena para el público y exponerlo posteriormente para así el público esté enterado, además de otorgar una óptica perspectiva argumentada por, repetimos, personas catalogadas o también que estén a disposición para otorgar palabras de calidad y no simplemente víctimas de este asunto. Tal es la complejidad del reportaje que hasta tiene 10 tipos de entrada, o al menos eso fue lo que detalló María Alejandra Riego. Está la entrada noticiosa, que es cuando se sintetiza, se habla directamente de lo que se va a hablar. Entrada descriptiva, se detalla algunos pormenores, incluso a veces exagerado, antes de entrar a lo que concierne el cuerpo del reportaje. Está la entrada narrativa, que hace alusión al relato de acontecimientos que sucedieron con anterioridad al caso que se está relatando. Y es allí donde se hace ese nexo, ese enlace entre pasado y presente y las posibles consecuencias que se pueden tornar el mismo. Entrada analógica, donde se expresa con figuras literarias, se emplea un lenguaje con elementos retóricos y que esto se utiliza sobre todo para variar el tipo de texto. No se planea ejercer una función de Gabriel García Márquez, por más de que este era periodista, pero es una buena forma de atraer al público, evitando también la monotonía del mismo. Entrada de juicio, aquí es donde el autor da una perspectiva, una óptica del asunto, pero que por supuesto no la hace a grosso modo, sino que se basa en datos, recopilaciones y también en pormenores que han sucedido antes en lo que concierne a este caso en particular. Entrada de detalle. Bueno, este inicio demanda muchísimo olfato periodístico de parte del autor, porque se extrae o al menos se cimienta su ponencia, su entrada al aire, su texto, en base a un detalle muy mínimo. Y es por ello que tiene la responsabilidad el periodista saber si ese detalle vale la pena iniciar en el reportaje para después desencadenar un proceso cronológico de los hechos. Entrada coloquial, aquí se utiliza un lenguaje sumamente informal para atrapar la atención del público y no un lenguaje tan rebuscado, tan altisonante. Y es precisamente para abarcar esta función de que el público se sienta ameno y entienda absolutamente todo de él mismo. Incluso la entrada coloquial es muy utilizada sobre todo para que las personas sepan cómo el autor trata de manejar las informaciones algo rebuscadas y convertirlas de fácil comprensión para el colectivo. Y después entrada con cita, aquí no hay mucho que acotar. Se utiliza declaraciones, un párrafo, máximo 2, de uno de los protagonistas del hecho y se encierra entre comillas lo que mencionó. Claro, para empezar con una entrada con cita, la información debe ser sumamente relevante, pues de lo contrario ya la atención del público se irá. Están los géneros periodísticos, con también los mencionados géneros informativos, opinativos y también interpretativos. La noticia ya la abordamos, respondiendo a las 6 interrogantes: qué, cuándo, por qué, cómo, dónde, y también se me pasa una por acá, y el cómo. Entonces, quién, qué, cuándo, dónde, cómo y por qué. O sea, no hay, esto lo estamos viendo desde el primer, segundo semestre, no hay dificultad alguna en ello. La entrevista, esta se puede dividir en varias: de semblanza, también de opinión, y por supuesto la que trata de hacer lo más formal posible, y es la que estamos acostumbrados a ver en los medios, por más de que la entrevista de opinión también es muy usual, y es aquella donde el entrevistador por supuesto trata de formular las preguntas acorde al hecho en un orden decreciente de importancia. Se empieza por algo que no es de tanta importancia, ya y ya para las últimas preguntas sí empieza a tener esas incógnitas de mayor peso. Incluso una forma bastante peculiar de encarar una serie de preguntas, de encarar una entrevista con un personaje de peso, es realizar preguntas, si se quiere banales, si se quiere generales del asunto de primero, también de último, y en el medio sí concentrar el mayor foco de importancia con preguntas
si se quiere, polémicas del asunto. Bien, la entrevista de opinión, esta busca conocer el pensamiento de una persona, de un protagonista en el hecho y, como les dije anteriormente, se vuelve algo cotidiano verlo en los medios de comunicación porque además de la noticia, esta declaración permite saber cómo se siente esa persona al respecto, ya sea con una problemática, ya sea con una situación en particular, un evento deportivo, algo cultural, de farándula, económico, político, social, cultural, etcétera. Siempre es importante saber cómo se sienten los protagonistas del hecho. Bien, para finalizar, porque ya llevo 10 minutos de exposición cuando eran 7 o 6 nada más, está la crónica periodística, que no podemos dejarla pasar precisamente por los lineamientos de esta evaluación. Y es que la crónica periodística es un texto narrativo, es un texto descriptivo que se puede plasmar de diferentes formas. Escrita con fines literarios, con fines informativos, pero también con fines reflexivos. Este género me gusta mucho porque no existe una forma para redactar y me parece que es idóneo para las nuevas tecnologías del día de hoy, porque ya la gente está cansada de ver las mismas redacciones, las mismas. Entonces la crónica, si bien es cierto es algo extenso, permite de alguna forma variar esos estilos de redacción